Tenemos el siguiente ejercicio que nos dice aplique el análisis de mallas al circuito de la figura para encontrar la magnitud y la dirección de la corriente que circula a través de la fuente de 10 voltios. Es decir, necesitamos encontrar la magnitud y la dirección de la corriente que circula acá, por acá, a través de esa fuente. Entonces llamemos a esa corriente la corriente I. Y nos dice que entonces hagamos análisis de mallas. Entonces podemos llamar a esta malla, definimos una corriente de malla acá en esta malla y la vamos a llamar I1 en el sentido de las manecillas del reloj. Si vamos a ponerla en el sentido de las manecillas del reloj, pues todas las tenemos que poner en el sentido de las manecillas del reloj. Si las ponemos en contra de las manecillas del reloj, pues tienen que ser todas de esta forma. Pues I2 y esta llamémosla I3, la corriente que circula por esta malla. Llamémosla aquí I3. Listo, ya que tenemos nuestras corrientes de malla definidas, pues vamos a sacar las ecuaciones. Entonces, la ecuación para la malla I1 nos quedaría de la siguiente forma. Fíjense que aquí entra por el voltaje negativo, que este es negativo, entonces se pone el voltaje negativo. Las ecuaciones de mallas lo que nos da es una ecuación de voltajes, entonces menos 10 voltios. Seguimos ahora para el voltaje acá en esta resistencia con los signos definidos así, por lo que entramos por el positivo, para que se cumpla la convención pasiva de los signos. Entonces nos quedaría más 30 por I1, que es el voltaje que hay ahí, resistencia por corriente, más 10 por I1 menos I2, que es el voltaje que hay en la resistencia de 10 ohmios. Esto tiene que ser igual a 0. Perfecto, sigamos con la ecuación de la malla I2. Malla I2. Esa ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Comencemos por el voltaje que hay en la resistencia de 4, el de arriba. Entonces, ese es 4 por I1, 4 por I2, perdón. Más, por la de 15, en la de 15 sería 15 por I2 menos I3. Ese sería el voltaje ahí en la de 15. Más 6 por I2 más 6 por I2, que es el voltaje en la resistencia de 6, más 10 por I2 menos I1. Y cerramos acá. Y esto tiene que ir igualado a 0. Tenemos nuestra segunda ecuación. Fíjense que acá definí el voltaje con estos signos. Cuando había hecho la malla I1, había definido la corriente con estos signos, por la convención pasiva de los signos. Bueno, lo importante, si nos fijamos o no en los signos, está bien. Ahora hagamos la malla I3. Entonces la ecuación de la malla I3 sería la siguiente. Fíjense que está entrando por el positivo al voltaje, acá por el positivo, entonces ponemos el voltaje positivo, porque suponemos que la corriente nos entra por el positivo a todos los voltajes de cada malla. Entonces ahí está entrando por el positivo 15. 15 más la corriente que hay en la resistencia de 15, sería 15 por I3 menos I2, más 3 por I3, que es el voltaje que hay en la resistencia de 3 ohmios de arriba, y esto tiene que ser igual a 0. Perfecto, tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces lo podemos plantear un sistema de ecuaciones para solucionarlo. Entonces esta llamémosla la ecuación 1, esta sería nuestra ecuación 2 y esta sería la ecuación 3. La ecuación 1 nos quedaría de la siguiente forma, factoricemos. Entonces I1 nos quedaría como con un factor de 30 más 10. 30 más 10 más I2, que nos quedaría con un factor de 30 más menos 10 y pasamos el 10, que es una constante, al otro lado a sumar, sería igual a 10. Perfecto. Ahora con nuestra segunda ecuación nos quedaría de la siguiente forma.
No tenemos, sí tenemos un I1, entonces I1 que sale allá del último término, I1 por menos 10 más I2 por, tenemos 4 más 15, 4 más 15 más 6 más 10, más 6 más 10. Ahí lo que estoy haciendo es factorizar todos los términos. Más I3, y de I3 nos sale solo un menos 15. Menos 15. Menos 15 y esto tiene que ir igualado a alguna constante que del lado derecho no sale ninguna constante, entonces sería igual a 0. Perfecto. Lo siguiente es sacar la ecuación 3. La ecuación 3 nos quedaría de la siguiente forma. I1 no tiene término, entonces el término de 1 sería 0. I2 sí tiene un término, entonces I2 por I2 por menos 15. Menos 15 más I3. I3 es por 15 más 3. Y pasamos las constantes al otro lado. Que hay un 15, entonces pasa al otro lado como menos 15. Y listo, tenemos nuestro sistema de ecuaciones 3×3. En la descripción dejo una calculadora en la que se puede pues meter estos datos y pues sacar las variables que estamos buscando. Una calculadora que soluciona sistemas de ecuaciones lineales. Entonces meto los datos y me da cuánto es cada dato. I2 y 3. Entonces voy a sacarlos. Entonces resolviendo ese sistema de ecuaciones da que I1 es igual a 0,125, como estábamos trabajando en ohmios y en voltios, entonces 0,125 amperios. Eso me da I1. I2 me da negativo y es 0,5. Me da menos 0,5 y amperios. E I3 me da menos 1,25 y también en amperios. Entonces ya tenemos cada una de las corrientes. Esta I1 me dio positiva, es decir, la corriente que circula en esta malla, la corriente que circula aquí en esta malla de acá, es en esa dirección, porque es la dirección en la que definimos la corriente I1. La corriente que circula en la malla I2, como la definimos así, en este sentido, y nos dio ¿qué? Nos dio negativa, entonces quiere decir que va en el otro sentido, es decir, que va así, que va en contra de las manecillas del reloj. Esa corriente iría por esa malla así. Fíjense que solo esa corriente circula por acá abajo, por acá, y esa corriente circula por acá, que es la corriente de esa malla. Y la corriente I3 también me dio negativa. Quiere decir que como la definimos en dirección, pues en el sentido de las manecillas del reloj así, pues esa corriente circularía, como la definimos, circularía así. Como la definimos, circularía así. Pero como nos dio negativa, pues la tenemos que poner en la otra dirección y ponemos su valor positivo. Es decir, esta corriente que circula así en esa dirección tiene un valor de una magnitud de 1,25 amperios. Eso es. Esta de acá, que circula por esta malla, es 0,5 amperios. Y la que circula en esta malla de acá es 0,125 amperios. 0,125 amperios. Y fíjense que esta es la misma que I. Esa corriente es la misma que I. Entonces sí también mide 0,125 amperios en esa misma dirección. Y ya tenemos resuelto nuestro ejercicio, que es la magnitud, que es 0,125 amperios, y la dirección de la corriente que circula a través de la fuente de 10 voltios. Y ese sería todo el ejercicio.